El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente para que merezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de santificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, dígnate bendecir esta agua, para que sea signo de protección en este día consagrado a ti. Por medio de esta agua renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia. Líbranos de todo mal de alma y cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Santa Misa nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido que el misterio pascual se actualizase bajo el signo sagrado de los 50 días, haz que los pueblos dispersos en la diversidad de lenguas se consagren por los dones del cielo a la única confesión de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo le concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que había bajo el cielo.
Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, también judíos como proselitos, también hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Envía tu Espíritu, Señor, y reprueba la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y reprueba la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento si expiran y vuelven a ser polvo. Envía tu Espíritu si lo creas y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra con todos. Pero a cada cual se les otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del amor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando nos envía tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros».
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Amén. Celebramos hoy esta gran fiesta de Pentecostés, 50 días después del día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, del día de Pascua. Y la fiesta de Pentecostés es una fiesta antigua que celebraban los judíos, no es originalmente cristiana. En esta fiesta, después de esos 50 días de la celebración de la Pascua, el pueblo de Dios daba gracias al Señor por la cosecha que se había obtenido. Ya la mies estaba para la siega, ya se había obtenido fruto, y el pueblo, que es agradecido y que debe serlo, pues miraba al Señor y pues, con gran espíritu de saber que todo lo recibimos de su mano, pues le agradecía todos estos dones. Pero además, con el tiempo se celebraba también en la fiesta de Pentecostés esa gran merced que hizo Dios al otorgarle al pueblo de Israel la ley en el monte Sinaí. Claro, para el que quiere cumplir la voluntad de Dios, el conocer la ley, es decir, esa misma voluntad de Dios, pues era algo muy importante. Y se celebraban grandes fiestas porque, claro, ya sabían qué es lo que tenían que hacer para agradar a Dios. Ya sabían cómo conducirse en la vida porque Dios mismo había manifestado a Moisés cuáles eran los mandamientos de la ley de Dios. Bueno, pues ese día en Jerusalén se habían reunido muchísimos judíos para celebrar esta gran fiesta. No solamente los judíos residentes en Jerusalén, sino también los judíos que estaban en la diáspora, es decir, aquellos que siendo judíos vivían fuera. Y también estaban los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? El grupo de los temerosos de Dios, que eran personas que reconocían a Yahvé, al Dios de los judíos, tenían cierta afinidad con la religión judía, pero todavía no se habían circuncidado. Bueno, pues ese grupo estaba allí. ¿Y quiénes estaban también en Jerusalén celebrando Pentecostés? Los apóstoles en el cenáculo, junto con la Santísima Virgen María. Y en aquel lugar, el mismo donde Cristo celebró la cena, el mismo donde ya se había aparecido resucitado, el mismo donde Tomás tuvo aquellas dudas, estaban todos el primer día de la semana. ¿Qué hacían? Celebrar la Santa Misa. El primer día de la semana para el cristiano es el domingo. Y mientras que estaban allí reunidos, se escuchó un estruendo grande y se manifestó el Espíritu Santo, como hemos escuchado, en forma de llamas de fuego. La llama de fuego es el símbolo de la iluminación de la mente del cristiano, del creyente que quiere conocer la voluntad de Dios, y Dios, por un don especial, ilumina esa mente para que vea las cosas de una manera distinta. Al recibir el Espíritu Santo, los apóstoles se llenan de alegría, pero no solamente los apóstoles, sino todos los que estaban allí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se ponen a hablar en lenguas. Hablar en lenguas no es hacer gorgoritos, ni decir lo que a uno se le ocurra. Hablar en lenguas significa que empezaron a hablar de Cristo de tal manera que ese lenguaje de la fe era perfectamente interpretado por todos aquellos que eran extranjeros. Hablaban de la fe. Claro, los partos, los medos, los elamitas, todos aquellos que eran extranjeros decían, bueno, estamos entendiendo perfectamente lo que están diciendo. Y es que el lenguaje de la fe es universal. Nosotros estamos hoy aquí celebrando la Santa Misa. A la misma hora se está celebrando en muchos lugares del mundo y sucesivamente, durante todas las 24 horas, en algún lugar del mundo se está celebrando misa. Personas totalmente distintas a nosotros en cultura, totalmente distintas en costumbre, en nacionalidades, en tantas cosas, pero iguales a nosotros en la fe. Y es el mismo idioma el que hablamos. Cuando uno ha tenido la suerte o la experiencia de estar en algún encuentro que es internacional a nivel de fe cristiana, un encuentro, por ejemplo, con el Papa, descubre la grandeza que es que todos profesemos el mismo credo, todos unidos por nuestro Señor Jesucristo, unidos en el Espíritu Santo. Claro, lo primero, el primer signo de que uno ha recibido el Espíritu Santo es hablar de las maravillas de Dios. Nosotros recibimos el Espíritu Santo primero por el bautismo y luego en plenitud por la confirmación. Y se decía en el ritual antiguo, desde ahora eres investido soldado de Cristo. ¿Quién es un soldado? El que es capaz de dar la vida por un ideal. El soldado va a combatir y la vida por la patria. Nosotros tenemos que dar nuestra vida por Cristo. ¿Por qué? Porque el anunciar el Evangelio es ir muchas veces contracorriente.
Los apóstoles estaban allí, pues, y los 6 discípulos, todos allí juntos en la casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, pero cuando reciben el Espíritu Santo, esa fe tiene que ser expansiva. Ahora nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Estamos en el cenáculo. Estamos aquí reunidos junto al Señor. Estamos haciendo lo mismo que estaban haciendo ellos, celebrando la Santa Misa. Recibimos al Espíritu Santo. Tenemos ese furor, esa fuerza, ese impulso apostólico de hablar de nuestro Señor Jesucristo en nuestra familia, a nuestras amistades. Mira que hemos recibido el Espíritu Santo y que somos templos del Espíritu Santo. Mira que inhabita en nosotros. Mira que si lo estamos callando. Decía San Gregorio que ciertamente el Espíritu Santo habita en nosotros siempre que estemos en estado de gracia. El que está en pecado mortal, ciertamente no. Porque el pecado mortal es que nuestra alma ha quedado muerta, imposibilitada para recibir ningún don. Pero bueno, tenemos el sacramento de la reconciliación. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Cristo a los apóstoles les da la potestad para perdonar pecados. A quienes se los perdonáis les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Pero nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo con el Espíritu Santo? ¿Lo callamos o realmente está actuando en nosotros? ¿Realmente tenemos ese impulso de anunciar a nuestro Señor? Un cristiano no puede quedarse callado en ningún momento. Es verdad que la fe no se puede imponer, pero la fe se tiene que proponer constantemente porque queremos que todos crean en Cristo, que todos conozcan a Cristo, que todos tengan el mismo gozo que nosotros tenemos de haber descubierto el tesoro de nuestra vida. Y además queremos que Cristo sea cada vez más amado, porque es el centro de nuestra vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso los apóstoles, antes de Pentecostés, eran de una manera apocados, más torpes, incapaces de hacer ciertas cosas con esa valentía que después tuvieron después del día de Pentecostés. Bueno, pues que seamos capaces, y se lo pedimos al Señor, de hablar ese idioma de la fe en medio de nuestro mundo. Mira que los que están detrás de la puerta de la iglesia, es decir, los que están en el mundo, hablan español igual que nosotros. Pero quizás nosotros tengamos que hablar un idioma que les llegue, es decir, ser capaces de adecuar el mensaje evangélico no a nuestra sociedad, no es mundanizarlo, sino hacerlo comprensible. Y eso los apóstoles lo supieron hacer. Donde iban llegando, utilizaban las palabras justas para decir, vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar la doctrina verdadera sin adulterarla, faltaría más, porque entonces no estaríamos predicando a Cristo, sino cualquier otra cosa, y vamos a intentar en medio de nuestro mundo ser capaces de ser apóstoles. Bueno, pues esta es la gran fiesta de Pentecostés. Se lo pedimos a la Santísima Virgen, que ella estuvo también presente, que ella conocía verdaderamente al Espíritu Santo desde el momento de la encarnación. Vamos a pedirle que ella nos haga conscientes de ese don que hemos recibido en el bautismo y en la confirmación para que no seamos cristianos apocados, para que no seamos cristianos egoístas que se callan el mensaje de Cristo y no lo transmitan en medio del mundo, para que seamos cristianos realmente convencidos de que anunciamos una verdad, que no tenemos que imponer, pero que nunca nos tenemos que cansar de proponer. Pues así se lo pedimos al Señor y que el Espíritu Santo nos ilumine. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida. Oremos a Dios Padre, que por la muerte y resurrección de Cristo nos ha dado el Espíritu Santo.
por la Iglesia, extendida por todo el universo, para que, impulsada por el Espíritu Santo, permanezca atenta a lo que sucede en el mundo, haga suyos los sufrimientos, alegrías y esperanzas de los hombres de nuestro tiempo, intuya los signos caritativos que debe realizar y así pueda iluminarlo todo con el Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos y razas, en la diversidad de culturas y civilizaciones, para que el Espíritu Santo abra los corazones de todos al Evangelio, proclamado en sus propias lenguas, y los guíe hasta la verdad plena. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro mundo de hoy, sujeto a cambios profundos y rápidos, para que el Espíritu Santo, que abarca la historia humana, promueva la esperanza de un futuro mejor y vislumbremos el gran día de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí reunidos, para que, iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo, demos testimonio de nuestra fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos de una manera especial por los jóvenes, los niños y los adultos que en estos días recibirán el sacramento de la confirmación, para que sean conscientes de la gran responsabilidad y del don que le pide a la Iglesia que desarrollen en medio del mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, tu Espíritu ora con nosotros, dentro de nosotros. Escucha la oración de tu Iglesia, morada suya, y concédenos lo que el mismo Espíritu nos sugiere pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre. In spiritu militatis et in animo contrito suscipiamur a te, Domine, esit sacrificium nostrum in conspecto tu odio placia tibi, Domine Deus. Lavame, Domine, ad iniquitate mea, a peccato meum da nos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Colma, Señor, estos dones con la acción santificadora de tu Espíritu, para que se manifieste por medio de ellos aquel amor de tu Iglesia que hace brillar en todo el mundo la verdad del misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues para llevar a plenitud el misterio pascual enviaste hoy al Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo.
de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en el que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Rafael Caldela, sacerdote, Sebastián Araujo, sacerdote, Juan García Montenegro, sacerdote, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con Santa María la Coronada, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Señor Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Se llenaron todos del Espíritu Santo y hablaron de las grandezas de Dios. Aleluya. Salve, oh puente que llevas
los hombres al cielo. Salve de angélicos coros solemne portento. Salve de turba infernal lastimero flagelo. Salve inefable la luz alumbraste. Salve a ninguno dijiste el secreto. Salve del doctor rebasas la ciencia. Salve del fiel iluminas la mente. Salve, Virgen y esposa. Salve, Virgen y esposa. Oremos. Estos dones que acabamos de recibir, Señor, nos sirvan de provecho para que nos inflame el mismo espíritu que infundiste de modo inefable en tus apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. La misa ha terminado, podéis ir en paz.